Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Sesiones Electorales 2023. En esta ocasión hemos visto como necesario hacer un análisis de las preguntas que estarán en la consulta popular en las elecciones de febrero del 2023. Para ello, hemos decidido conversar con algunos jóvenes que nos ayudarán a entender los anexos y algunas cuestiones importantes para decidir nuestro voto. Quiero empezar este programa hablando sobre las personas que nos acompañarán en este panel. Empezamos con David Banda, quien es consultor político, experto en gestión de crisis en la parte política y campaña electoral, además es máster en comunicación política y de gobierno. Nos acompaña también Naomi Valladares, quien es abogada por la Universidad Católica del Ecuador y es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Europea de Madrid. Además nos acompaña Jorge Mena, quien es estudiante de Derecho por la Universidad Católica del Ecuador. Y también en este panel nos acompaña Josué Barragán, que es abogado por la Universidad Central del Ecuador y es parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de la ciudad de Latacunga y también a nivel nacional. Así que muchísimas gracias, chicos y chicas, por acompañarnos en este análisis de la consulta y vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta, que se basa en la consulta popular, nos dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? Por favor, chicos, tienen más o menos 2 minutos para hablar y explicarnos un poco esta pregunta, así que empezamos. Buenos días con todas las personas que nos estén viendo en este momento. En cuanto a la primera pregunta, considero que tiene que existir un análisis un poco más profundo y no solamente tenemos que verlo como una enmienda constitucional, sino muy por el contrario, también existe un contexto internacional bastante grande en cuanto a esta pregunta que es muy importante analizar. Entre estos tenemos algo que se llama jurisdicción universal. Bueno, y uno de los preceptos de esta jurisdicción universal que se tiene es algo llamado personalidad activa. Esta personalidad activa dentro de una jurisdicción universal generalmente lo que dice es que a todas aquellas personas que hayan cometido un delito fuera de las fronteras de su país de origen pueden ser juzgados con la legislación de su país. Entonces considero que el hecho de que se quiera extraditar a personas que han cometido delitos dentro del territorio nacional o en territorio internacional estaría en este caso, vulnerando ciertos derechos y garantías que se tiene también para ser juzgado dentro del país. Generalmente lo que te dice aquí que se tiene que buscar es que la legislación con la que se va a juzgar sea la más óptima para la persona quien va a ser juzgada. Esto en derecho también tenemos como principio pro reo en este caso, pero bueno, también lo que se quiere analizar en este caso es que como tal, este precepto de la jurisdicción te quiere decir que la persona puede ser juzgada en el territorio nacional y de hecho debe hacerlo si la legislación es más favorable aquí. Por ejemplo, tú no vas a enviarle a una persona extraditada a los Estados Unidos, a un ecuatoriano extraditado a los Estados Unidos, si la legislación de aquí no existe ni pena de muerte ni cadena perpetua. Entonces, obviamente, la legislación es mucho más favorable en Ecuador, que máximo la pena es hasta 40 años, que llegar a los Estados Unidos, donde puede haber una pena de muerte, donde puede haber una cadena perpetua para la persona. Entonces, considero que es muy importante analizar la parte del derecho internacional, en la que te da estos preceptos, y de igual forma, incluso hay otra parte que se llama personalidad pasiva, en la que dice que si la persona cometió el delito fuera del país, aún así puede ser juzgado en territorio nacional si es que existe el mismo la catalogalización del delito dentro de este territorio. Si no existiera, puede ser juzgado en el país donde lo cometió, solo en ese caso. Si no, también puede de igual forma ser juzgado en el Ecuador, con las garantías y derechos del Ecuador. De igual forma, te dice que no puede ser extraditado a una legislación, a un país donde no se respeten garantías, donde no se respeten los derechos humanos y donde existan tratos crueles o torturas dentro de las cárceles. Entonces, esto es algo muy interesante de ver porque se estarían vulnerando derechos, incluso no es el hecho de solo analizar la parte constitucional interna, sino de ver bastante la parte internacional y el derecho internacional que tiene este contexto. De igual forma,
Para nosotros poder realizar una extradición, el derecho internacional y la jurisdicción universal únicamente involucra al catálogo de delitos que se encuentran en el COIP como delitos contra el derecho internacional humanitario. Sin embargo, dentro de esta consulta quieren decir que también se van a extraditar y se van a incluir como delitos transnacionales los delitos de corrupción, los delitos de tráfico de drogas, de tráfico de migrantes. Pero el derecho internacional como tal no ve eso dentro de la jurisdicción universal, no considera que eso debe ser juzgado por el derecho internacional, ya que puede ser un problema simplemente entre dos legislaciones, entre dos países. Entonces estarías queriendo incluso decir, vamos a reformar el derecho internacional para poner este catálogo de delitos dentro también del derecho internacional humanitario. Entonces, de hecho, como digo, estos delitos que mencioné antes son más como delitos transnacionales. No están incluidos contra el derecho internacional humanitario. Sin embargo, claro que se puede hacer un análisis, se puede tomar mucho en cuenta, pero considero que al momento de proponer esta pregunta se tuvo que analizar bastante también la parte del derecho internacional, porque claro, como legislación tenemos una soberanía interna que nos permite realizar cambios, que nos permite reformar constitución, y de hecho en el artículo 79, si no estoy mal, de la Constitución te dice que ningún ecuatoriano podrá ser extraditado. Entonces, incluso podríamos hablar de que si se aceptara esta pregunta y se reformara la Constitución, sería regresivo de derechos, porque en la Constitución te da una favorabilidad y estarías quitando esa favorabilidad y regresando, sería algo regresivo. Que entonces consideraría yo que desde el ámbito de derechos humanos es algo que no debería hacerse, sino tiene que ser siempre las reformas en pro de los derechos humanos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Naomi. David, si tienes algo que añadir a esto. Y me queda una pregunta en esta cuestión de la extradición. ¿Es decir que la extradición vendría a no solucionar el problema de la inseguridad dentro del país? Efectivamente, Felipe, bueno, antes que todo, muy buenos días con todos los presentes, buenos días también con quienes nos están observando. Voy a empezar desde la pregunta que tú realizaste. ¿Realmente esto nos va a cambiar en la parte de la seguridad del país? La respuesta es un rotundo no. Y aquí hay que tener muy en cuenta esto. Esta consulta se la llama la consulta de la extradición. Pero desde el punto de vista de la campaña electoral, esto se ha manejado así desde hace algunos meses atrás. Desde la movilización nacional que hubo en el mes de junio, cuando el gobierno dijo que estaban financiados por el narcotráfico, luego que hubo autoridades financiadas por el narcotráfico, ahora también hay candidatos o 28 candidatos supuestamente financiados por el narcotráfico. Entonces nos han metido en el chip de la ciudadanía la parte del narcotráfico y estratégicamente hablando, colocan la primera pregunta de la extradición, la colocan en primer lugar, precisamente para que la gente lea solamente la primera pregunta y diga, bueno, con la extradición vamos a mejorar el país. Esto se hace mucho en lo que es la estrategia electoral, pero lo que no nos damos cuenta es que esta consulta popular tiene un trasfondo mucho más allá de la extradición. Si bien es cierto, con la extradición no se va a mejorar la parte de la seguridad del país, pero nos han reducido la campaña a eso. Si tú preguntas afuera a las personas, a cualquier joven, a cualquier persona, ¿qué piensa de la consulta electoral? Solamente te van a decir la primera pregunta, que es la extradición. Sí, para que se vayan los delincuentes, pero no nos damos cuenta que la extradición, como ya lo dijo acá la abogada, es únicamente para delitos transnacionales, ¿sí? Acordémonos que no todos los delitos y la violencia que se genera en el Ecuador es delito transnacional, ¿sí? Cuando hacemos delito transnacional significa que hayan cometido delitos fuera del país. Es decir, la persona que te robó el celular, la persona que te robó las piezas del carro, la persona que te asaltó a mano armada, el sicario que asesinó en Guayaquil, no van a ser extraditados, ¿sí? Por lo tanto, básicamente la violencia va a continuar en este sentido del país. No obstante, y ya para finalizar, hay que tener en cuenta que esta consulta popular va más allá de la extradición y no todos los que, sería demasiado irresponsable decir que todo el que vota sí está a favor de la paz y todo el que vota no está con relaciones en el narcotráfico, que es el chip que nos quieren implementar, ¿no? El que vota sí es el bueno y el que vota no es el narcotraficante. Creo que la campaña electoral debe ser mucho más allá, amplia, no polarizar al país que de por sí ya está polarizado, y nos haríamos un daño en mezclar entre buenos y malos, sino más bien lo que debemos hacer es analizar un pensamiento crítico, y por eso estos espacios, para que sea la audiencia quienes decidan finalmente
por qué votar, pero no polarizar por el bueno y el malo. Muchísimas gracias, David. Vamos a seguir con la pregunta número 2. En este caso nos dice, y voy a leer un poco del anexo, nos dice: actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2? Por favor, Jorge, escuchamos tu análisis. Bueno, estimado Felipe, muy buenos días a todos los que forman parte de esta entrevista. Primero, acertándome un poco a la pregunta número 1, yo creo que primero perdemos la soberanía. Segundo, perdemos las atribuciones del Estado, que es administrar justicia en nuestro territorio. Y tercero, es una forma tácita de aceptar que el gobierno de turno no tiene el control sobre los órganos de seguridad y de administración de justicia. Nos vende la propaganda gubernamental en el sentido de que va a ser extraditado de una forma masiva, cuando no es así. Esto depende únicamente de una solicitud transnacional, que donde la función judicial aceptará o no. De este punto de vista, no yéndonos muy lejos, la parte de Colombia, el país de México, ya tienen esto de la extradición y no se han acabado con la inseguridad, no han acabado con el narcotráfico. Lo que se ha podido hacer es capturar o ejecutar a los líderes de los carteles, pero llegará otro que se ponga a cargo ahí. Entonces no es una solución verídica esta situación. Y dentro de este punto de vista, también creo que esta consulta popular se ve las profundas aspiraciones del gobierno, que es tomarse y someter al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque hacer una consulta popular en medio de épocas de elección seccionales, donde la gente normalmente se individualiza y comienza a votar por el mejor candidato a su ciudad, por votar por el mejor prefecto de su provincia, es una forma de hacer errar a la ciudadanía, y debemos ser conscientes de este voto. Como punto 2 de la pregunta que usted me preguntó, Felipe, hay que tener muy claro, ¿no?, que el entregar esto a la Fiscalía General del Estado, esta atribución, puede ser hasta incluso más manipulable. El gobierno actual y el gobierno que han venido de paso se han dado cuenta de unas agresiones groseras de manipulación hacia la justicia. Es por ello que yo veo la intención del gobierno de querer manipular ahí en el órgano, y sobre todo hacer valer lo que dice nuestra Constitución. Aquí está la doctora, que creo que debe saber que en el artículo 182 nos mencionan que dentro de esta parte tenemos que generar políticas para que funcione el sistema judicial. Segundo, aprobar reformas. Y tercero, que es el más importante, generar procesos de selección, y que mediante ese proceso de selección se transparente el ascenso, la evaluación, las sanciones a los servidores públicos. Entonces, de un punto de vista, yo creo que el gobierno de Lasso quiere menoscabar a la justicia y sobre todo meter los dedos para seguir manipulándolo, como se ha visto, ¿no? Un gobierno totalmente envuelto en corrupción, con falta de obra pública, incapaz de fomentar al agro, a la seguridad, al empleo, a una economía popular solidaria. Entonces, dentro de este punto de vista, lo que dice Lasso es poco creíble. Con el último caso, el Gran Padrino, que es cerca del 82.12% de los ciudadanos que tienen el repudio acerca de esto, y que involucra a su núcleo familiar y de amistades. Entonces yo creo que esta pregunta hay que votar un rotundo no, mi querido Felipe. Muchísimas gracias, Jorge. Pasamos con Josué para que pueda también sustentar un poco la pregunta 2 y sobre todo preguntarte qué opinas sobre esta conformación del Consejo Fiscal. ¿Crees que mejoraría en parte esta situación? Bueno, gracias, Felipe. Yo creo que, bueno, voy a partir de una base, ¿no? El tema de que el que estamos hablando o lo que se ve, la normativa que se ve, ¿no? O sea, cualquier persona mira lo que se está preguntando y todo está basado en leyes. Sin embargo, lo que nosotros conocemos, bueno, según la teoría económica también, como tú sabes, Felipe, las normas están basadas en dinámicas políticas y dinámicas económicas. Incluso la institucionalidad de nuestro país, del Estado, se financia a través de eso, de una dinámica económica. Yo creo que las preguntas que está realizando Lasso es por una falta de institucionalidad que tiene también poca inversión en lo social. O sea, no solo en lo social o económico, en lo que siempre hay ese discurso, sino también
en lo estatal, en lo institucional. Entonces hay una crisis tan fuerte que él trata de dar soluciones a través de estas preguntas. Sobre la pregunta específicamente, es una mañosería política que él está haciendo, nada más para decir que el Consejo de la Judicatura no está cumpliendo adecuadamente con sus funciones y que el establecimiento de un consejo fiscal que evalúe y que haga concursos desde un punto de vista técnico puede ser viable, ¿no? O sea, puede ser viable porque quien va a hacer los concursos son los mismos fiscales, ellos mismos saben, la dinámica de la fiscalía. Sin embargo, me parece también una gastadera de recursos. O sea, van a gastar más recursos. El Consejo de la Judicatura, viéndole desde en un inicio cómo se quería que funcione, pues es muy adecuado. O sea, el tema es la falta de institucionalidad. El Consejo de la Judicatura tendría un papel extraordinario si es que no hubiese estos problemas que tuvieron, ¿no?, con Fausto Morillo. Y bueno, recientemente le posesionaron a un ex profesor, al doctor Álvaro Román. Esperemos que se pueda lograr una institucionalidad adecuada en el Consejo de Protección, pero me parece, como te menciono, es una estrategia de él como para decir que el problema es del Consejo, el problema es que estas personas no pueden trabajar bien. Igual las otras preguntas también van a basarse en eso, ¿no? Entonces, como te repito, Felipe, la dinámica o la problemática tiene una base económica muy fuerte, no invierte él. Perfecto, José, muchas gracias. Tal vez parte del panel quiera hacer una retroalimentación, añadir algo a la pregunta número 2. Naomi, por favor. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que han mencionado el resto de panelistas, tienen mucha razón en varios aspectos. Sin embargo, considero que lo que se pretende hacer al momento de sacar el Consejo Fiscal, el Consejo de la Judicatura, es descentralizarlo un poco en la parte de la Fiscalía, y considero que el Ejecutivo está mermando un poco en la independencia de funciones, ya que bueno, el Poder Judicial tiene la decisión de realizar este tipo de desconcentración. Sin embargo, quien lo está proponiendo es el Ejecutivo. Entonces considero que cada función tiene una limitación y el Ejecutivo se está extralimitando en sus funciones, que es algo que simplemente no se debería hacer, aparte de que con lo que justamente acotaban los panelistas puede prestarse para la corrupción. El hecho de que se concentre únicamente en un consejo fiscal quiere decir que el poder va a estar concentrado en muy pocas personas. Entonces debe agilizarse el proceso y debe haber un organismo descentralizado que revise cómo van todos los procesos, no solamente de la judicatura, sino también de las otras funciones, para que sean procesos transparentes y no se preste a la corrupción ni no se concentre el poder en pocas personas. Perfecto, muchísimas gracias, Naomi. Con eso terminamos el análisis de la pregunta número 2 y vamos a empezar con la pregunta número 3, que es la segunda pregunta más sonada dentro de la consulta popular, ¿no? Que, como ya lo decía David, se ha enfocado primero en la extradición, pero también han hablado y se ha hablado mucho sobre los beneficios que existirían si se reducen a los asambleístas, ¿no? Así que vamos a empezar el análisis de esta pregunta con Josué. Y la pregunta nos dice: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios, como 1. Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial, adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes, un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 3? Por favor. Bueno, yo creo que no es necesario. Me parece que va a haber Bueno, el modelo de representación nuestra, como tú sabes, es representativo en cuanto a las opciones o a las decisiones que se tomen en política pública, sobre todo en el ámbito legislativo. Se pretende eliminar vacantes, ¿no? y del número de asambleístas. No me parece adecuado. Incluso hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, eliminar número de asambleístas por personas que están en el exterior está complicado igual, incluso porque los migrantes aportan 4% del Producto Interno Bruto. O sea, haciendo una comparativa, actualmente cerca de los 80,000 millones de dólares, está casi, no sé, 2,000 millones de dólares aportan los migrantes, ¿no? O sea, son muy importantes. Bajar a ellos el número de asambleístas no me parece adecuado. Y como te mencionaba en un inicio, yo creo que es otro discurso, ¿no? O sea, no es solo un discurso tema normativo. Pues en un inicio se ve así como normativo, pero también un discurso
hay una dinámica, una realidad social económica en donde el gobierno quiere desprestigiar, bueno, yo sé que hay asambleístas también que no trabajan bien, ¿no? Pero desprestigiar la profesionalidad o el trabajo que realicen ellos. Yo sé que no todos van a cumplir. Sin embargo, reducir esto yo creo que va a quitar representatividad. O sea, va a quitar mucha representatividad. Mira, a Cotopaxi le tocaría 2, según esa pregunta, ¿no? Estaba haciendo cuenta 2. Serían cerca de 36 asambleístas nacionales, somos casi 18 millones. Y serían, bueno, los otros no tengo mucha idea, pero quitaría representatividad. Eso nada más. Listo, Josué. Ahora, para que nos sustente un poco la pregunta, Jorge, se ha escuchado que la parte del Ecuador que más sufriría esta reducción de asambleístas sería la zona de la Amazonía, porque se quedarían solo con 6 representantes a nivel parlamentario. ¿Qué opinas tú de esta reducción y si se vería como una buena alternativa, entendiendo que ahora se ve a los asambleístas como una carga de personas que no están haciendo su trabajo? Dentro de ese punto de vista, tú recordarás el Congreso antiguo, que era de 60-80 diputados, y era lo mismo. Entonces no se trata de cantidad, sino de calidad. Del mismo modo, comparto mucho con el criterio de nuestro amigo panelista, porque quitaríamos representatividad al legislativo. Tomarían representativamente más poder en el legislativo aquellas provincias grandes, aquellas ciudades grandes como Pichincha, Guayas, etcétera, ¿no? Y mediante ahí, nosotros perder dentro de la función legislativa, digamos, un poder como provincias más pequeñas, sería un error, ¿no? El votar por el sí. Del mismo modo, yo creo que el gobierno, ¿qué es lo que nos está planteando, no? Un asambleísta por provincia, un asambleísta cada 250,000, uno cada millón, y adicional a ese 500,000 por los que residen en el exterior. Pero no es normalmente así, ¿no? Yo creo que el gobierno quiere, primero, tomar fuerza esos partidos políticos con gran maquinaria electoral, esos partidos políticos, esas organizaciones políticas que tomen fuerzas en la asamblea y tomen el control de la misma, cosa que no podría ser así, porque serían las personas las que más poder lleguen, dentro de mi perspectiva de vista, ¿no? Dentro de aquellos del que más poder económico tenga, porque yo creo que la situación electoral, la situación de campaña se maneja un poco por eso. Y enmendar la Constitución para mí sería un gran error, mi querido Felipe. Perfecto. Antes de que los demás panelistas nos den una retroalimentación sobre esta pregunta número 3, vamos a pasar al análisis de la pregunta número 4. En esta pregunta nos dice: ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 4? Por favor, David. Bueno, en esto de la pregunta 4 yo creo que es la crucial, ¿no? Y esto se debe precisamente a que dentro de la parte estatal, dentro de la parte del debate ciudadano, nos han puesto a debatir entre las preguntas 1 y 3 o 1, 2, 3, pero realmente en esta es donde comienza ya a mermar la situación en las preguntas 4, 5 y 6. Que nuevamente, insisto, no, estratégicamente las ponen por la mitad, ¿no? Porque hasta que tú leas la primera pregunta hizo anexo a la pregunta 2, hizo anexo a la pregunta, ya a la cuarta llegas cansado. Entonces siempre se pone estratégicamente estas preguntas que son las realmente relativas al momento de la consulta popular. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Y qué es lo que nos dice la teoría o la campaña, ¿no? Lo que te dice la campaña es que, bueno, existen demasiadas partidos y movimientos políticos, si no estoy mal, 272 movimientos a nivel nacional, y te dicen, bueno, ¿para qué demasiados partidos y movimientos políticos cuando en otros países te meten el debate, ¿no? Y te dicen, en otros países como en Norteamérica solamente hay 2 candidatos y 2 partidos, republicanos y demócratas, cosa que es totalmente falso, porque en Estados Unidos existen muchos partidos políticos, incluso socialistas, incluso partidos de izquierda, pero bueno, al final con el método de democracia que tienen siempre van a pasar 2 a la final, por así mencionarlo. Pero
más allá de eso, nos centramos acá y te dicen es que existen demasiados partidos políticos que son de relleno o que son partidos de alquiler y que no sirven para nada. Y por eso hay que votar en el sí por esa pregunta. A ver, un momentito, vamos a analizar lo primero, qué es lo que está sucediendo. Sí y no, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Si bien es cierto existen demasiados partidos políticos y ahora te piden que deben tener el 1.5% de militantes y con una auditoría dentro de esos militantes, que eso es lo que se debería hacer también, ¿no? Eso creo que está relativamente correcto. Aproximadamente estamos hablando que en la ciudad de Latacunga existen 120,000 personas en el padrón electoral. Estaríamos hablando que cada partido y movimiento político provincial mínimo debería tener 1.800 militantes, más o menos por ahí. Pero la pregunta del millón es, en la teoría funciona, pero en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Significa que para tú poder tener y movilizar 1.800 militantes, esto significa un gran coste económico y un gran coste político. La pregunta sería, ¿quiénes son los que tienen la capacidad económica para mantener estos partidos políticos? Y entonces nos quedaríamos únicamente en los partidos tradicionales, mi estimado Felipe y estimados panelistas, porque resultaría que solamente nos quedamos con los partidos y movimientos de los grandes tradicionales, los partidos que siempre han sido hegemónicos, pero estaríamos quitando la representatividad de los pequeños partidos que también pueden participar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta pregunta, porque en el discurso te dicen que hay demasiados partidos políticos que no sirven para nada, pero en la práctica también, como ya lo dijeron acá los panelistas, también quitaría representatividad a los que realmente quieren cruzar, pero que no van a tener la capacidad económica, lamentablemente, para poder movilizar a 1.800 militantes en este caso. Entonces hay que analizar muy bien la pregunta antes de responderla. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el consultor, ya que, bueno, realmente también te está coartando varios derechos de participación y de libertad de asociación, porque en este caso, bueno, como el ejemplo que acaba de dar el licenciado Banda, en este caso, si es que nosotros nos queremos agrupar y nos queremos asociar para formar un partido político, obviamente va empezando de a poco, ¿no? Entonces, nuestra libertad de asociación, nuestros derechos de participación y las ganas de tener una representatividad estaría cortándose, porque, bueno, no podemos empezar un partido con 5 personas. Aproximadamente necesitaríamos entre 1.200 y 1.800 personas para poder iniciar un partido político. Y entonces creo que de igual forma todos aquellos partidos que en este momento ya son grandes han empezado así, desde muy pequeños, incluso partidos que fueron sumándose para llegar a ser una gran fuerza política. Entonces, de hecho, están dejando los partidos tradicionalistas que tomen más fuerza, y que de hecho las personas jóvenes que queremos de pronto incursionar en la política estarían quedándose atrás, o se quedan atrás o estarían obligados a inmiscuirse en los grandes partidos que ya tienen una ideología fija. Entonces, eso es quedarse atrás, es quedarse en el pasado, es quedarse ahí, porque bueno, creo que en estas elecciones ha sido muy palpable que realmente no existe estrategia, no existe debate, no existe cambio, no existe innovaciones. Los partidos lamentablemente se han quedado en lo mismo de siempre, en las banderas y en las cajitas de fósforos. No ha avanzado en absolutamente nada, y considero que aquellos que tenemos el poder de realizar un cambio somos nosotros, somos los jóvenes que podemos realmente crear un mejor país. Perfecto, Naomi, muchísimas gracias. Hasta el momento hemos ya analizado 4 preguntas. Quisiera preguntarles igual a ustedes si tienen una retroalimentación, ustedes sobre la reducción de asambleístas y ustedes sobre esta reducción en los movimientos políticos. Comparto mucho con los compañeros panelistas. También quiero agregar, ¿no?, en el sentido de vista que yo comparto mucho eso de que se debe eliminar esos partidos de alquiler. Esos partidos que de paso hoy el gobierno de turno los hace y los compra, llamados hoy independientes, para crear su bloque legislativo, ¿no? Entonces, dentro de ese punto de vista tenemos que pensar mucho en el voto. Y comparto también que aquellos movimientos políticos, organizaciones políticas, primero tienen que hacer escuela de líderes y de lideresas. Esos partidos políticos que nos ayuden a construir principios, equidad y distribución de oportunidades dentro de la sociedad. Yo creo en esos partidos políticos esos partidos políticos en los cuales debe empoderarse la mujer, debe empoderarse el joven y tomar la batuta de esos políticos caducos, de esos políticos que han manchado el nombre de la política, porque para mí la política es el arte de servir y debería manejarse dentro de ese punto de vista, mi estimado Felipe. Perfecto. Josué. Sí, también quería acotar algo. Los movimientos políticos tienen
tendencia a laboractivos también. O sea, es bastante... Bueno, eso es uno de los estudios que yo he realizado también. El lavado de activos está muy presente en los movimientos políticos. También he incurrido en la elaboración de los estatutos para constituir un movimiento, ¿no? Y relativamente son fáciles. El tema es que no se piden mayores requisitos en cuanto a la organización real. O sea, te piden que tú organices en el estatuto subsistemas de organización, de estructura política, sin la necesidad de que tampoco estructures en la realidad. O sea, no hay un control sobre eso. Yo creo que la pregunta hay que responderla, yo creo que no. O sea, no, yo creo que los partidos políticos no tienen, si se quedan los pocos partidos que son los tradicionales y los más conocidos, o sea, va a haber una homogeneidad de pensamiento y de ideología que otras personas no van a poder tener el chance de discutir. Perfecto, José. ¿Ustedes, chicos, una retroalimentación sobre la reducción de asambleístas? Bueno, en cuanto a la reducción de asambleístas, yo considero que esta pregunta es netamente política, o sea, más que un trasfondo jurídico. Estoy muy de acuerdo con el resto de los panelistas que dijeron que sí, va a haber una reducción de representatividad bastante grande. Nuevamente podemos acotar algo sobre los derechos de participación, en este caso, que estarían limitándose un poco más. Sin embargo, de igual forma, sí considero, ese es un punto de vista un poco personal mío, que sí debería, más que reducción de asambleístas, para tener una calidad, como lo dijeron los panelistas, es implementar requisitos para ser asambleísta. Tal como existen requisitos para formar un partido político, para ser presidente de la República, para ser alcalde, para ser prefecto, considero que tiene que haber más requisitos para que se pueda cernir un poco más a los asambleístas. Claro, o sea, no te están coartando derechos de participación al exigirte un requisito. Simplemente al momento que tú cumples este requisito, lo puedes llegar. Tenemos en el país educación gratuita hasta el tercer nivel, entonces considero que exigir un tercer nivel a un asambleísta no es pedir demasiado, no es ser clasista, no es tampoco cortar derechos de participación, porque tú puedes acceder a una universidad pública a estudiar una carrera, que esto no quiere decir que vas a ser mejor o no, sino que simplemente va a existir un poco más de análisis en la asamblea, un poco más también de mejor participación, y tal vez haya incluso una reducción significativa en cuestión a los asesores que se tienen, ¿no? Porque recordemos que la función legislativa lo que hace es legislar, crear leyes, y lo que considero que del gobierno debe implementar es la participación de los ciudadanos con proyectos de ley, ya que existen muchísimas personas, especialmente que tienen muy buenos proyectos de ley que podrían llegar a reformarse y podrían llegar a implementar leyes que sean mucho más viables que las que existen, ya que tal como lo dijeron igual los panelistas, la ley, bueno, a veces la ley es muy obsoleta en el sentido de que es muy muy buena. Tenemos una constitución que es una de las más garantistas de Latinoamérica. Sin embargo, es una constitución que a veces no es viable, que en el plano social, en la realidad social del país, no podemos implementar. O sea, que tenemos que buscar que la ley que nosotros vayamos a proponer, que los asambleístas propongan, no solamente sea una ley hermosa, bonita en papel, sino que sea una ley viable de implementar, y lo que tenemos que buscar básicamente en el país es mejorar la educación de las personas, justamente para que en estas elecciones haya un voto un poco más crítico, un voto más razonado. Sí, bueno, yo voy a hacer un pequeño mix, porque técnicamente estas dos preguntas se unen un poco, y voy a empezar con lo que dijo Jorge, ¿no? Hace falta una escuela de formación de líderes o de formación política permanente, que es algo que no estamos viendo en Ecuador específicamente, no se diga aquí en la ciudad y la provincia. Panas, yo voté por primera vez a los 18 años, como creo que todos, porque en el tiempo que yo voté todavía no era facultativo el voto desde los 16, eso fue después, cuando todo era blanco y negro. Pero cuando yo voté por primera vez a los 18 años, ojo con esto, vi en la papeleta a 3 candidatos en específico. 15 años después, cuando voy a votar este 5 de febrero, voy a ver exactamente a los mismos 3 candidatos en la papeleta. Entonces, cuando yo voté por primera vez y cuando yo voy a votar por enésima vez, veo exactamente a los mismos candidatos aquí, en Latacunga. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no existe una formación política para los jóvenes, y nos dejan a nosotros los jóvenes simplemente como el comodín del voto, ¿no? Como yo decía a los jóvenes cuando solamente aparecen en elecciones, y ahí ponen el frente de jóvenes tal, el frente de jóvenes X de tal partido, pero los están utilizando, mal utilizando como, entre comillas, ellos los mencionan, grupo de avanzada, que en términos reales es pegafiches,
¿no? Solamente los tienen para pegar afiches, para logística y todo lo demás, pero no para proponer. Entonces es necesario que los jóvenes también, aunque se vote sí o no en la pregunta que ya habíamos analizado de la pregunta de los movimientos políticos, también es un jalón de oreja a los mismos partidos y movimientos políticos para que puedan integrar. Sufrieron muchísimo en este código de la democracia, cuando tenían que integrar por lo menos a jóvenes dentro de su padrón, sufrieron muchísimo porque decían, ¿y ahora? Porque solamente tenían pegafiches, pero no podían tener líderes en este caso. Pero bueno, haciendo esa parte. Y eso mismo me conecta justamente a hacer la réplica de la pregunta de la Asamblea Nacional. Ojo con esto, ¿se pierde representatividad? Sí, ya lo mencionaron Josué y Jorge, se pierde representatividad, pero también se pierde equilibrio. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, para poder entender mejor esta situación, en el caso de Cotopaxi le tocarían 2 asambleístas, ¿no? Pero acordémonos que si la asamblea actual se hubiera elegido ya con la nueva reforma, en caso que gane el sí, estaríamos hablando que a Cotopaxi lo representarían 2 asambleístas del mismo partido, ¿sí? Pero ¿dónde quedarían los otros 2 asambleístas que son de distintos partidos? Acordémonos que justamente el equilibrio de la democracia es el pensamiento diferente, la ideología diferente, porque eso es lo que enriquece el debate. Porque si todos estamos aquí de acuerdo en un solo lado, no va a enfocarse prácticamente en lo que es una democracia, ¿sí? De igual forma hay que discrepar en algunos aspectos, ¿no? O sea, hay buenos asambleístas que lamentablemente están en el peor momento de la asamblea, como en todo lado, ¿no? Y también hay de los otros. Naomi decía en su momento, tal vez exigirles un título en tercer nivel porque la educación es gratuita hasta el tercer nivel. Bueno, en ese caso sí voy a discrepar un poquito, y es porque en un mundo ideal tendríamos educación gratuita hasta el tercer nivel, pero en un mundo real hay muchas familias que tienen que elegir entre a quién mandarle a la escuela y a quién no, porque no tienen el dinero suficiente, específicamente en la ruralidad, donde tienen 7 hijos y de los 7 mandan a 2 a estudiar y los otros 5 tienen que cuidar a los animalitos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de iniciativa y expectativa en ese sentido. ¿Va a mejorar el país con reducción de 130 a menos asambleístas? Definitivamente no, porque bien pueden ser 5, bien pueden ser 60, bien van a ser 130, va a ser exactamente lo mismo, pero lo que sí se va a perder no solo es representatividad, sino también equilibrio. Perfecto. También quiero acotar ahí sobre la pregunta de la reducción de los asambleístas y con lo que mencionó Naomi, ¿no? Bueno, ella mencionó sobre la posibilidad de solicitarle a los candidatos de la asamblea un título de tercer nivel mínimo, ¿no? Pero a inicios de enero bueno, no sé, probablemente sepa, a inicios del 2022, perdón, del 2020, Rosalía Arteaga y sus abogados presentaron una demanda a la Corte Constitucional sobre esto. No sé si lo has leído tal vez, pero en agosto, hasta me acuerdo las fechas, el 15 de agosto, el juez ponente era el que es actualmente presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada. Bueno, en todo el desarrollo de la sentencia, en conclusión menciona que no es necesario, porque los asambleístas tienen asesores. Bueno, eso es lo que dijo él. A mí también no me parece, la verdad no me parece. Él menciona que menciona estadísticas de educación, que el Ecuador todavía no está preparado, que bueno, que los porcentajes de educación no están altos para tomar esa decisión, ¿no? Y yo creo que sí están. Pero bueno, esa es cuestión de él, ¿no? Eso nada más quería acotar. Perfecto, Josué, muchísimas gracias a todos y todas por este interesante análisis de las preguntas, sobre todo de la 3 y la 4. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 5, referente al Consejo de Participación Ciudadana, que nos dice, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 5? Por favor, empezamos con David. A ver, ese es el problema de las preguntas, que son larguísimas, ¿no? Sí. Que en la mitad ya nos perdemos todo el mundo, pero vamos a hacerlo tal vez en pastillita. Pero para poder hablar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, primero debemos saber qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
Porque nosotros vamos a tener una papeleta en las elecciones este 5 de febrero, que es la papeleta gris, en la cual nos dice van a elegir al Consejo de Participación Ciudadana. Y muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino también el público y el electorado general se preguntará, ¿y qué es esto, no? ¿Y para qué nos sirve el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué función cumple? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana surge, recordemos que en la Constitución anterior existían los típicos 3 poderes del Estado, ¿no? Que era el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En la Constitución del 2008, Naomi ya lo mencionó, es la Constitución más garantista, cambian estos poderes y lo bajan a nivel de función, ¿sí? Función ejecutiva, que es el presidente, función legislativa, que es la asamblea, y función judicial, que es la justicia, y aumentan una función más, que es la función electoral. Como estamos en democracia, obviamente una de las funciones del Estado es garantizar este tipo de democracia. Ojo, Estado no es lo mismo que gobierno, ¿no? Pero sí colocan un poder, y es el único poder considerado en la Constitución, que es el poder ciudadano. Ahí parte el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿de acuerdo? Como tenemos este poder ciudadano, sí, surge el CPCSC, CCCCC y un montón de cosas más, en la cual te dicen, ok, nosotros como Consejo de Participación Ciudadana, entre otras funciones, tenemos 2 principales. Número 1, elegir a las autoridades de control, llámese procurador, fiscal, contralor, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otra función, que es precautelar y garantizar este poder ciudadano, ¿sí? Por esa razón es que en su momento querían eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, pero esta Constitución tiene un candado en este aspecto. Entonces, voy con la parte de control social. ¿Significa esto que tú, Felipe, Naomi, todos los que estamos aquí presentes, en el caso que veamos o detectemos como ciudadanos alguna función trucha, por así mencionarlo, entre las autoridades electas, alcaldes, prefectos, concejales o cualquier otra función, nosotros como ciudadanos podemos gestionar y activar un proceso de veeduría ciudadana, en el cual decimos, señor alcalde de la ciudad X, nosotros hemos visto que en su proyecto parece que está tergiversando los fondos públicos, entonces vamos a activar un sistema de veeduría para que nosotros como ciudadanos que tenemos poder, podamos verificar si está haciendo bien o si está haciendo malas cosas. Si está haciendo mal, nosotros lo denunciaremos, y si está haciendo bien, pues no diremos absolutamente nada, felicitaremos y aplaudiremos. Para muestra un botón, aquí en Latacunga se hizo una veeduría ciudadana hace 2 administraciones atrás, alcalde Sánchez en esa época, donde estaba haciendo un proyecto de esterilización a través de cierta cantidad de dinero, se esterilizaba, pero detectamos que la cantidad de dinero era demasiado alta para el número de animales que iban a ser esterilizados. Se activó un proceso de veeduría ciudadana y entre otras cosas que se logró fue justamente que ya no se hagan campañas, porque las campañas de esterilización de 6 meses, de 3 meses, lo que generaba era corrupción y desvío de fondos. Ahora ya se hizo programa permanente, que es lo que se logró en el albergue. Entonces eso es la función que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que nosotros como ciudadanos tenemos el poder de controlar lo que pasa en las autoridades. La segunda función que tiene el Consejo de Participación es elegir a las autoridades de control. ¿Qué es lo que nos dice esta pregunta? Nos dice, a ver, como no podemos quitar el control ciudadano, porque eso es un poder por la Constitución, sí le podemos reducir funciones. Entonces, ya no vamos a que el Consejo de Participación Ciudadana, que en la teoría te dice que a través de la meritocracia elige a los funcionarios, contralor, procurador, ahora le vamos a quitar esa función al CPCSCS y le vamos a poner a la Asamblea Nacional. Es decir, pasamos del control social a la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿confiamos en la Asamblea Nacional para que nos ponga las autoridades de control? Una Asamblea Nacional que no sé cómo será la siguiente cuando se active esto, pero que en la actualidad tiene un 13% de aprobación. Y es esa asamblea que tiene un bajo porcentaje de aceptación, esta por lo menos. Imaginémonos que sea esta la que elija las autoridades que nos controlen, fiscalías, contralor, procurador, ¿sí? Ahora, mencionan y dicen, correcto, lo que pasa es que va a ser a través de postulación ciudadana, es lo que te dice el anexo, ¿no? Los ciudadanos te van a postular
para poder ser electos a través de un proceso ciudadano, de un proceso público, pero al final de cuentas quienes van a elegir estos controles es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es muy conocida, lamentablemente tengo que decirlo, se compran, se vende votos al azar. Y ojo, ¿qué significa eso? Que el contralor, el procurador va a ser dependiendo de quién tenga mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces no me parece algo que sea totalmente adecuado. Y esta es la pregunta del meollo junto con los partidos políticos y esto que hay que tener bastante tino y bastante hilo para poder entrar en el debate. El control ciudadano es muy importante, pero también ojo con quién elija las autoridades también. Correcto. Vamos con Naomi, por favor. Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar David. Es cierto, considero que por algo se implementó una nueva función en la Constitución, como digo, justo una de las constituciones más garantistas que existen en Latinoamérica. Sin embargo, considero más que el hecho de tener el Consejo de Participación Ciudadana es fundamental, porque eso permite tener un poder a la ciudadanía. Sin embargo, lo que yo considero para que estos procesos de meritocracia sean un poco más transparentes es algo que tenemos también en la Constitución, que se llama el principio de doble conforme. El principio de doble conforme lo que permite es tener, cuando tú no estás de acuerdo con una decisión en primera instancia, lo que haces es apelar y decir, bueno, o sea, yo no estoy de acuerdo y yo considero que no perdí el concurso por falta de méritos o por falta de que yo no calificaba para el puesto. Entonces, sin embargo, lo que yo quiero es que alguien aparte del Consejo de Participación Ciudadana revise mi proceso y me diga por qué no gané. Entonces, lo que yo considero es que ahí se van a hacer los procesos un poco más limpios, más transparentes, y va a haber otra instancia que también verifique estos procesos. Con esto vamos a prestar a que haya menos corrupción. ¿Existió corrupción en el Consejo de Participación anterior? Claro que sí. Hubo este problema que hubo con el Contralor, que es igual se vendió los puestos. En cualquier instancia, lamentablemente estamos en un país con una corrupción altísima, tanto en la Asamblea como en el Consejo de Participación. Igual se van a vender los puestos. Lamentablemente es así y es una pena tener que decirlo, pero es algo que pasa y va a seguir pasando. Con cualquiera, porque creo que todos lamentablemente tienen un precio. Entonces, lo que considero es que por lo menos como un segundo filtro debería implementarse este principio de doble conforme para que se pueda, las personas que no estén conformes, valga la redundancia, con esto, con la decisión de decir, bueno, no ganó Juanito, sino ganó Pepito, que Juanito tenga la posibilidad de apelar y decir, bueno, que yo quiero que me digan el por qué no gané y por qué Pepito es mejor que yo. Entonces, para esta designación y para este caso, para este proceso. Correcto, muchísimas gracias. Y vamos al análisis de la pregunta número 6, que tiene mucha relación igual con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional enmendado en la Constitución de acuerdo con el anexo 6? Por favor, Jorge, escuchamos tú. En la Asamblea únicamente, todos lo sabemos, se mueven por pactos políticos, como ya dijeron nuestros compañeros panelistas. Es hacer que se asuma una posición dentro de la Asamblea. Incluso se habla ya, se mete un poco en el tema de la democracia, ¿no? Porque quieren irrumpir eso y poner, digamos, a dedo los funcionarios, los consejeros, y dependiendo del poder y de los intereses, porque cómo se parte el pastel en la Asamblea. Y creo que tiene una similitud bastante con la pregunta anterior, con la pregunta 5, ¿no? Y quiero partir desde ahí, que comparto con el licenciado Banda, que es la fundamental. Hay que tener mucho cuidado en el anexo y sobre todo en las letras pequeñitas, en esas transitorias. ¿Qué es lo que nos dice? Que el presidente tendrá 180 días para enviar el proyecto de ley. 1 año tendrá la Asamblea para aprobar este proyecto de ley y en caso de aprobarse la pregunta tendrá viabilidad. Y si es que en ese año todavía no se aprueba, tendrán 3 meses de prórroga. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Contralor, Defensor del Pueblo, Procurador quedarán prorrogados en sus cargos, llegando a un caso de impunidad y siguiendo con los actos de corrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta pregunta, mi estimado Felipe, y vuelvo y repito, un rotundo no. Perfecto. Josué, ¿algo que añadir a esta pregunta número 6? Bueno, que en cuando se creó el Consejo de Participación había mucha discrepancia entre los politólogos y los sociólogos y constitucionalistas también en cuanto a la división del poder estatal, ¿no? O sea, en un inicio la teoría política clásica que creó esta división Montesquieu
no, ejecutivo, legislativo, judicial, para ellos era muy raro, sobre todo para los más conservadores, no, los teóricos políticos, que se cree dos poderes más. Y era, ¿por qué hacen eso si los otros poderes realizan lo mismo? O sea, bueno, yo tengo ahí un par de cosas, ¿no?, que decir, o sea, entre sí, entre que no, diría yo. No me defino tampoco, yo creo que el proceso de elección de los miembros del Consejo está también tiene muchas cosas, sobre todo mucha corrupción. Conozco de cerca muchos casos, tampoco es que voy a afirmar algo que no puedo tampoco demostrar en este momento, pero sin duda va a dar lo mismo, a mi parecer, sea tanto por la Asamblea o no, o por el Consejo, la elección de las otras autoridades. Perfecto, sí, y tienes mucha razón con lo que ya decía Naomi, ¿no? Que independientemente de quién se encargue de esta designación, los niveles de corrupción van a seguir siendo los mismos y altísimos. Y Felipe, ahí también intervengo. No hay una sola pregunta que hable sobre la lucha contra la corrupción también, ¿no? Exacto. O sea, es bien interesante eso, ¿no? Sí, La institucionalidad también se basa en la transparencia, también y la lucha contra la corrupción. Pero bueno. Exacto. Hemos hablado aquí en esta pregunta que nos quedamos en una encrucijada, ¿no? Porque sea cual sea el resultado, como ya hemos sacado una conclusión, no va a cambiar nada, ¿no? Va a dar exactamente lo mismo. Y todo se reduce a un factor común, que es la corrupción, ¿sí? Y es algo que es lamentable decirlo, o sea, en el Ecuador los índices de corrupción son bastante altos. Pero la pregunta es cómo cambiamos eso, ¿no? O sea, lamentablemente no hay una ley que te diga no ser corrupto, eso ya es parte de la ética y la moral, pero sí podemos nosotros tomar la batuta, ustedes como jóvenes, comenzar a tener una cultura diferente en el aspecto de esto de la corrupción. Yo creo que las personas que nos están observando, sean jóvenes o no, pero si eres joven directamente, hablarte a ti que técnicamente eres el motor de esta democracia, tratar de cambiar por sí mismo. Alguien alguna vez dijo no podemos cambiar el mundo, pero si cambio yo, ya es algo muy diferente. Entonces, esperemos que de aquí a unos años esta nueva sociedad, esta nueva generación, los Z, los millennials, sin caer en la utopía, alguna vez podamos mejorar este sistema, porque tal vez en las leyes, en la teoría funcione, pero en la práctica no, y esto se debe a que estamos de cierta manera podridos en corrupción. Pues son ustedes los jóvenes quienes deben cambiar este aspecto desde la ética, desde la moral y sobre todo desde la costumbre ciudadana también. Así es, Josué, algo que... Sí, ahí también quería acotar, bueno, que como te mencionaba al inicio, esta división de los poderes del Estado también otorga un hiperpresidencialismo, ¿no? O sea, se ha estudiado eso en algunas escuelas, bueno, en la escuela de sociología que hemos compartido también, Felipe, un poco, se estudia mucho el tema, bueno, se estudia el tema del hiperpresidencialismo, porque estos últimos dos poderes otorgan de cierta forma un poder exagerado al presidente, ¿no? Tal vez se quiere luchar contra eso, ojalá se lo logre y bueno, o sea, veamos, ojalá se den buenos resultados, porque según cómo veo y según se dan las encuestas va a ganar el sí, ¿no? Claro. Bueno, eso. Perfecto. Ahora, empezando igual contigo, Josué, para el análisis de esta pregunta número 7. Nos dice: la Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 7? Bueno, esta pregunta es gravísima, o sea, no sé, para mí es de las más graves, ¿no? O sea, el tema naturaleza es del que más nos debe importar. Nos están avisando que va a haber también una sequía, sobre todo aquí en la Tacunga también. Bueno, hay como una noticia que suelto, pero que el Estado administre totalmente las zonas protegidas es muy peligroso. O sea, la idea es dar a concesión. O sea, ese es en el fondo, ¿no? Porque no pueden actualmente, por ejemplo, el caso de la Coca-Cola cerca de Machachi, ¿no? Se cayó eso. Se cayó justamente porque la Constitución limitaba el poder que tenía el Estado frente a las concesiones a otras empresas internacionales. Yo brevemente digo no, o sea, no, es muy grave que el Estado administre las zonas que actualmente ciertas comunidades son las únicas que pueden administrar, y de esa manera por lo menos protegen el poder voraz que tiene el Estado alineado a un sistema internacional capitalista, ¿no? Perfecto. Tú, Jorge, la misma pregunta y
llegando con lo que tú dices, Josué, ¿tú ves tal vez esta incorporación de un subsistema de protección hídrica como una forma en la que se quiere proteger a estas áreas, o lo ves también como una forma de concesionar estas áreas protegidas? Mira, mi estimado Felipe, este sistema de protección hídrica ya existe en la Ley de Recursos Hídricos, en el artículo exactamente 78. Entonces no hace falta enmendar la Constitución, hace falta asignar recursos para que funcione este sistema. ¿Qué es lo que nos plantea el gobierno de Lasso? Tener el poder del agua hacia el Ejecutivo, juntas de agua comunitaria, poder de los transnacionales y grandes empresarios, y quién no explotar en esos territorios donde existe gran cantidad de agua por interés nacional, como ya pasó con el Yasuní. Entonces debería ser un rotundo no, pero creo que desde este punto de vista hay que asignar recursos que deberían ser destinados para cuidar la naturaleza. O sea, incluso esta pregunta se me hace hasta falta de conocimiento y de ignorancia de parte del gobierno, porque ya existe esto y debería asignarse recursos. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a pasar al análisis de la última pregunta y después tendremos una retroalimentación de estas. Y la pregunta número 8 nos dice: la Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades pueden ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8? Naomi, te escuchamos. Bueno, nuevamente creo que esta pregunta de igual forma es un poco política, bastante política la verdad. Volviendo al tema paro nacional. Volviendo a la cara un poco al tema de paro nacional, entonces lo que yo creo que el gobierno lo que busca es un poco agradar por ese lado, tal vez con una opinión un poco personal mía, agradar por ese lado de pronto a los pueblos y nacionalidades para darles asumo que la bonificación que dice el Estado es una bonificación económica, justamente para tratar de tranquilizar un poco este tipo de movimientos sociales que son bastante fuertes, que son aquellos que realmente defienden la naturaleza. Actualmente hay un problema bastante grave aquí en Cotopaxi, que es la minería. La minería en el sector de las Pampas. Hay personas que viven ahí en esos sectores y sin embargo el Estado quiere militarizar esas zonas. Entonces, incluso volviendo a la pregunta de la 8, que estoy muy de acuerdo con Jorge, ya existe esa ley, hay que asignar recursos para que se proteja la naturaleza, traer personas de expertos. De hecho, aquí en el Ecuador hay bastantes personas de expertos en cuestión biotecnología, protección de recursos hídricos, y eso es lo que se tiene que hacer. Claro, los pueblos y nacionalidades está muy bien que existe una bonificación para ellos, para que puedan salir adelante, para que ellos puedan incluso tener mejores recursos para que mantengan en esas zonas y que puedan seguir protegiendo, porque de hecho, gracias a los pueblos y nacionalidades es el candado que tiene el Estado para no entrar. De hecho, volvamos al tema Yasuní. El Estado no ha entrado y no ha explotado esa parte, es justamente por los pueblos y nacionalidades, porque no solamente tiene un candado nacional, sino un candado internacional en el que se protegen a los pueblos y nacionalidades, entonces no les puedes de ellos sacar de su territorio. Entonces considero que, como digo, esta parte de la minería, volviendo aquí en Cotopaxi, en Las Pampas, se quiere militarizar, es algo que muy pocas personas saben y sin embargo los pueblos y nacionalidades están ahí intentando que esto no pase. Entonces lo que yo considero que esta pregunta es política, lo que quieren hacer simplemente decir, bueno, les vamos a pagar para que no nos molesten, para que no molesten al Estado y para que el Estado pueda hacer lo que quiera con estas minas. Entonces, creo que entre la 7 y la 8 se están contraponiendo porque supuestamente en la 7 quieren proteger un sistema hídrico, pero en la parte 8 quiere decir, bueno, vamos a pagar a la gente que vive ahí para que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, eso es lo que yo considero que se debe implementar, más que una bonificación. Lo que se debe hacer es escuchar a las personas para saber qué es lo que se necesita, qué es lo que se puede hacer, no sacarlos de su lugar ancestral, de cuidar mucho los derechos de pueblos y nacionalidades, que más que una bonificación económica, lo que ellos necesitan es que se les permita vivir con su cultura y con su identidad en su lugar de residencia nativo, como ellos lo han hecho desde hace mucho tiempo y hasta ahora, obviamente dándoles una igualdad de oportunidades tanto con las personas que vivimos de afuera. Sonaría bien esta compensación, ¿no? Pues entendería que lo que se busca es que existan más proyectos en pro del ambiente, ¿no? Así que, David, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que la pregunta 8 va hacia ese lado? ¿Va hacia el querer aumentar los proyectos que vayan hacia los servicios ambientales? ¿O estás de acuerdo con Naomi en esta idea de
de que es más un control de parte del Ejecutivo? Bueno, creo que lo hemos mencionado, o al menos lo hemos palpado desde el inicio de este segmento, ¿no? Creo que las preguntas más cruciales dentro del Ejecutivo eran las preguntas 4, 5 y 6. La pregunta 7, la pregunta 8, como ya lo dijo Jorge, es aspectos que ya se encuentran dentro de las partes garantistas y que no es necesario hacer una consulta popular y gastar miles o por lo menos millones de dólares en una consulta popular para 2 preguntas de relleno que, dicho sea de paso, ya se encuentran y que no es necesario hacer una consulta popular. Y por último, la Asamblea también podría hacer su trabajo en este aspecto. Son preguntas que los llamamos preguntas de relleno, preguntas enganche, y aquí hablo justamente desde el punto de vista cuando la gente te dice, bueno, vamos a hablar del agua o vamos a hablar de pagar a las comunidades que están ahí, te dicen, bueno, está bien, no paguémosle, pero desde el punto de vista contextual o desde el punto de vista social, nos colocan preguntas simplemente como para distraer, las preguntas enganches o las preguntas distractoras. ¿Qué es lo que pasa con esto, mi estimado Felipe, y con todos los que están acá? Hubiese sido bueno, voy a aprovechar el tiempo restante que me queda para el análisis de esta pregunta, en que hubiera sido interesante en colocar en lugar de estas 2 preguntas cosas que sí realmente cambien la parte social del país, ¿no? ¿Por qué no preguntar algo acerca del aspecto laboral, el aspecto económico? Me hubiera gustado infinitamente que en esta consulta popular se aproveche para cambiar realmente el rumbo del país. Es una consulta popular que gane el sí o gane el no al siguiente lunes, va a ser exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es el rol de uno para dárselo a otro y quizás darle más poder a quien no deberíamos darle más poder. Nosotros como ciudadanos estaremos en las mismas después el 6 de febrero cuando esto termine, pero hubiese sido muy interesante aprovechar esta consulta popular preguntando o teniendo aspectos que realmente cambien el rumbo de la sociedad, cambien el rumbo del país, pero lamentablemente se utilizó esta consulta como algo más político, más de conveniencia personal a un gobierno y no al Estado. Por eso yo dije en un principio, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Se supone que las consultas populares, las enmiendas, los referendos deben proteger al Estado como sí, pero lamentablemente no es una consulta popular que no va a beneficiar al Estado, sino únicamente al gobierno. Con eso para mencionarlo. Correcto, muchísimas gracias David, muchísimas gracias a todos y todas las panelistas que nos han acompañado en esta sesión electoral extra que hemos tenido en Y Ahora Quién. Hemos tratado de hacer un pequeño análisis de las 8 preguntas de la consulta popular, sobre todo para que los jóvenes no tengamos este vacío cuando lleguemos a las votaciones, ¿no? Ya lo decían ustedes, vamos a llegar sobre todo a elegir a las personas del Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos yo no he escuchado de un candidato y sus propuestas, así que mi voto para ellos será enfrente de la papeleta cuando esté ahí. Y agradezco mucho a ustedes porque gracias a estos programas podemos hacer que no pase lo mismo con la papeleta de la consulta popular, ¿no? Que se tratan temas tan importantes y tan diversos como la extradición, la reducción de asambleístas, temas sobre también medioambientales, entonces son muy importantes y sobre todo la decisión que tomemos va a ser muy importante en estas elecciones. Nosotros no queremos fundamentar que sea sí o que sea no, simplemente estamos hablando desde el lado de desde las diferentes cátedras, sobre todo desde el derecho, desde el análisis político, desde la consultoría política, para que a partir de estas pequeñas cápsulas y de este pequeño video, ustedes puedan ir sacando sus propias conclusiones de lo que se trata de hacer con cada pregunta y de si en realidad van a arreglar o no la situación en la que está el país. Quiero agradecerles nuevamente a ti Naomi, a ti David, a ti Jorge y a ti Josué por estar presente en este panel y ayudarnos un poco a entender estas preguntas. Quisiera que en alrededor de un minuto cada uno de ustedes nos pueda dar una conclusión sobre la consulta popular, algo que les haya faltado decir en este análisis, así que adelante por favor. Empezamos contigo, Naomi. Bueno, ya finalizando este tema, considero que es esto lo que acabamos de hablar hoy, muchos argumentos muy válidos, argumentos bastante, más que válidos, reales. Entonces considero que es importantísimo
razonar para poder realizar el voto, no solamente con los candidatos, con las propuestas que han ofrecido, también hay que ver mucho la viabilidad de cada una de las propuestas, analizar muy bien las preguntas y tal, creo que como lo dijo David, o sea, realmente esto no va a cambiar el rumbo del país. Es bastante lamentable que se tenga que hacer esto, pero bueno, ya dado aquí, se ha hecho un análisis bastante profundo. Considero que eso es lo que tenemos que hacer los jóvenes siempre, dar un análisis para que todos puedan conocer esto desde diferentes aspectos. Entonces te agradezco igual mucho, Felipe, a ti y a todo tu equipo, y de igual forma por la invitación, y esperemos que esto realmente aporte un granito de arena. Gracias. Más allá de hablar de la consulta popular, yo sí quisiera agradecer y felicitar estos espacios, Felipe y todo el equipo que trabaja acá, realmente trabajando por el voto informado. Es muy importante. Durante todas estas elecciones, ni los candidatos ni la consulta popular han logrado hacer clic con los jóvenes, ¿no? Es lo que yo mencionaba en redes sociales. El 60% de los jóvenes entre 15 y 25 años, 16 y 25 años según CEDATOS, está indeciso, y es precisamente porque no tienen acceso al voto informado. Entonces espero y aspiro que a través de estos espacios, más allá de influir en la votación o la elección, pueda la juventud y el público en general ampliar el debate y no solamente quedarnos en extradición y en reducción de asambleístas. Creo que es importante ampliar el debate mucho más allá en otros aspectos y otros temas también, así que analizar, a pensar, a informar. Los jóvenes no le pertenecen a nadie, los jóvenes no son buenos ni malos, simplemente los jóvenes analizan y pueden decidir. Así que a seguir trabajando, felicitaciones, y pues el voto informado es lo más importante en esta sociedad también. Estimado Felipe, agradeciéndote primeramente a ti, a todos los que forman parte de este espacio, que creo que es muy importante. Yo creo sinceramente en que la juventud es el presente, no el futuro. Yo creo que es el presente, somos más críticos, más diversos, y sinceramente yo creo que estos espacios nos abren esa gran posibilidad de informar a la ciudadanía. Y concluyendo con algo simple, ¿no? Que nos informemos y que sobre todo pensemos bien el voto, que no creo que haya un ecuatoriano que le quiera ver mal al país. Nada más, mi querido Felipe. Bueno, yo como última reflexión, creo que las preguntas que más me sorprendieron y que reflejan la realidad de nuestro país y de nuestra región también es la 1 y la 8, ¿no? La 1 que tiene que ver con incluso con una política internacional de los Estados Unidos frente a países en vías de desarrollo como los nuestros. Prácticamente somos del patio trasero. Ya mismo que nos dicen, ya mismo que Guillermo Lasso dice, mándenos un manual de políticas públicas para implementar en nuestro país y poderlas aplicar. Aunque a veces ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional también nos da ya eso, y que no funcionan y no vamos a salir así del subdesarrollo. Nunca le hemos hecho, este gobierno a lo menos y el de Lenin, nunca le ha hecho caso a lo que ha hecho la CEPAL, que en sus mejores recomendaciones y en sus grandes módulos que tiene ahí, que son principalmente invertir en el servicio público, ¿no? Con eso se puede salir adelante. Bueno, ellos dicen de otra forma. Y las dos últimas que tienen que ver también con el tema ambiental, eso se nota el sistema internacional capitalista en el que vivimos, que tiende a considerar al ambiente, a la naturaleza como algún servicio, ¿no? O sea, ponerle o a tenerle como una mercancía, ¿no? Y eso es grave. O sea, tal vez este tipo de preguntas nos ayuden también a reflexionar para lo que se viene, y es el cuidado de la naturaleza, ¿no? O sea, no hay precio para la naturaleza, ¿no? Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a los y la panelista que nos han acompañado. Gracias por la apertura, porque sin ellos igual este tipo de programas en donde tratamos de ayudar al voto consciente no podría hacerlo. Agradezco también al equipo que formamos Haze Creativa, agradezco a Yata Colectivo y a nuestros auspiciantes que son Bundaba, Café Fogata, Cohete Diseño Independiente, y también a David Banda, consultor político, que nos ha estado acompañando con sus cápsulas para entender el voto informado en todas estas sesiones electorales. Quédense atentos a este episodio, quédense atentos también a las cápsulas que vamos a subir en redes sociales. Muchísimas gracias, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Adiós.